Hola amigos, aquí les traigo la segunda parte del vídeo, en el cual hablaré de una entrevista a Gerald Anderson, supuesto testigo ocular, de un incidente ovni y un encuentro extraterrestre. Bueno, empecemos. Entrevista a Gerald Anderson. El único testigo vivo del caso Roswell se llama Gerald Anderson. Cuando se le realizó la entrevista tenía 53 años. Vive en Springfield, Missouri, Estados Unidos. Durante 40 años se mantuvo en silencio por miedo a las represalias hasta que en 1989 decidió contar la increíble experiencia que había vivido junto a sus padres, su hermano, su tío y su primo. En 1947 Anderson vivía en Nuevo México, tenía apenas 5 años y medio, y lo que protagonizó le provocó sorpresa y excitación. Su relato fue sometido a un detector de mentiras y a prueba regresiva bajo hipnosis. Nunca se contradijo. Hoy, después del vídeo donde se mostró la autopista a un supuesto ET, su testimonio arroja nueva luz sobre el soñado caso. A pesar de un bloqueo coronario, y más allá de miedos, silencios y presiones, el recuerdo de Anderson prevalece sobre el olvido. Esta es su verdad: el sol es un manto de fuego. El chico siente que el aire caliente le perfora la nariz y lo sofoca. Detesta este clima, aunque sus padres le habían dicho que ya pronto se acostumbraría. Hacía apenas un mes que su familia se había mudado a Albuquerque, Nuevo México. El clima y el entorno social eran mejores en el norte, donde había nacido y crecido, pero su papá era operador de maquinarias de precisión y soñaba con trabajar en Sandia Corporation, la prestigiosa instalación militar y nuclear de Nuevo México. Los ojos del chico ahora buscan sombra en algún lugar de la planicie, pero no la encuentra. Escucha decir a su padre que apenas son las 11 de la mañana, pero que el calor debe andar ya por encima de los 45. De pronto siente una sed irreprimible, pero decide callar. Sabe que no habrá nada que tomar hasta llegar al rancho de unos conocidos de su familia, que viven a 30 minutos en auto de allí. Primero intenta entretenerse tirándoles piedritas a Glenn, su hermano mayor, o cruzando sonrisas de complicidad con su primo Víctor, también mayor y más travieso que él. Después, se dedicó a lo que realmente habían venido a hacer a ese remoto lugar llamado Planicies de San Agustín: buscar atractivas piedras de colores que su hermano luego cambiaría por cigarrillos, asegurándole una propina y a veces unas pitadas a él. De pronto, sus ojos quedaron atrapados en un objeto que emitía reflejos de luz, como a unos 100 metros de donde estaban. Su papá y su hermano mayor también lo vieron, pero pensaron que provenía de alguna botella rota de vidrio en la que se reflejaba el sol. A medida que se acercaban al lugar, la intensidad de la luz era mayor y ahora toda la familia se preguntaba qué era lo que estaban viendo. 40 metros más adelante, Gerald Jerry Anderson, que entonces tenía 5 años y medio, vio algo que alguna vez imaginó de forma similar en alguna revista de historietas o de ciencia ficción. Nunca supe si mi sorpresa fue mayor que mi excitación, confiesa ahora sentado en el living de su casa en Springfield, estado de Missouri. Lo único que sé es que esa experiencia cambió para siempre mi vida y mis creencias. Hoy, a los 60 años, el recuerdo de Anderson de ese incidente está tan vivido como cuando era chico. Por su vida ya pasaron muchas cosas, buenas y malas. Vivió 18 años contra su voluntad en Albuquerque, se mudó al norte, se casó y se divorció, fue sheriff en un pequeño pueblo de Missouri, se volvió a casar. Ahora es director de seguridad en la Universidad de Missouri, es un devoto de la Iglesia Episcopal, y después de superar un terrible bloqueo coronario que casi le produce un infarto, siente que nació de nuevo. Solo que lo que vio en Planicies aquel día lo marcó para toda la vida. Lo peor es que no podía contarle a nadie mi experiencia ni tampoco olvidarla. La llevé toda la vida simultáneamente como una cruz y un orgullo. Sigue. Tiene sonrisa franca y mirada transparente. Cuando habla, su voz ronca, emitida desde casi 2 metros de estatura, infunde respeto y seguridad. Siempre tuvo claro que su historia es única. Hoy, con sus familiares de entonces y otros protagonistas del incidente, ya fallecidos, Gerald Anderson se levanta como el único testigo vivo del caso Roswell. Curiosamente, fue un accidente lo que motivó que su testimonio sea hoy conocido en todo el mundo. En 1989, tras ver en televisión el programa Misterios de lo Desconocido, dedicado al incidente Roswell, Anderson decidió llamar al número que aparecía en pantalla, explicando quién era. Habían pasado poco menos de 45 años de aquel episodio. Me di cuenta de que los protagonistas originales ya habían fallecido y los otros testimonios eran de segunda o tercera mano, comenta. Supuse que mi aporte podía ser muy útil para esclarecer la verdad.
Anderson creyó que ya había llegado la hora de salir de la oscuridad y del silencio, de desafiar las amenazas gubernamentales, de contar la experiencia tal cual la había vivido, sin miedos, presiones ni tapujos. Su testimonio, que se transcribe a continuación, es único y revelador. Un documento histórico. El primero que dijo algo fue mi primo Víctor. Allí hay algo raro. Estábamos como a unos 100 metros de un objeto plateado y circular que estaba como clavado en ángulo en la tierra. Alrededor del objeto había vegetación quemada, algunos arbustos que todavía ardían, 2 o 3 árboles que habían sido como cortados en dos, con el tronco aparentemente quemado en la parte superior. Aquí se estrelló algo, dijo papá, no sé si es un dirigible o algo así. En esos momentos, ya estábamos como a unos 20 metros del artefacto y allí fue cuando mi hermano gritó. Esto es una nave espacial, son marcianos. Entonces empezábamos a enloquecer, caminando, hablando entre nosotros y dando vueltas alrededor del disco. De pronto, sentí mucho miedo. Sobre todo cuando vi 3 criaturas tendidas en el suelo, junto al disco volador. Otra estaba sentada. 2 de los que estaban tirados, directamente no se movían. Tenían como una especie de vendajes por todos lados y uno llevaba incluso su brazo cubierto con esas tiras que parecían de tela. Me acerqué a uno de ellos, que tenía una venda a la altura de la cintura y otra en el hombro. El que estaba sentado se puso de pie y aparentemente estaba ayudando a los demás con estas vendas que digo. Uno de los que estaba justo al lado suyo respiraba entrecortadamente, de manera inusual. Era obvio que tenía mucho dolor. Los otros 2 permanecían inmóviles. El único que se movía, como dije antes, era el que al principio estaba sentado, y al vernos se asustó. Comenzó a retroceder, presa del pánico. Al principio mis familiares y yo solo emitíamos exclamaciones de sorpresa. El más excitado era mi primo Víctor, que saltaba de un lado al otro, metiéndose por todas partes, entre confundido y temeroso. Mi hermano Glenn estaba mirando el disco y sacó del paso a Víctor, quien estaba metiendo la cabeza por la rajadura que la nave tenía al medio, para sentarse sobre la misma, con una pierna adentro y otra afuera del plato volador. Glenn le pidió que no se acercara tanto, no fuera cosa que el disco explotara. Luego Glenn lo imitó a Víctor, subiéndose a la rajadura y sentándose al medio, con una pierna afuera y otra dentro del objeto. Yo estaba allí, mirándolos. Mientras tanto mi papá y Ted estaban arrodillados al lado de la criatura que estaba viva, y Ted trataba de hablarle. La criatura no le respondía. Cuando alguien se movía, la criatura se espantaba, retrocedía y levantaba sus manos al unísono, como temerosa de que le hicieran daño. Parecía estar bien, aunque había un par de roturas en su uniforme. En cambio, sus compañeros estaban visiblemente heridos, y sus uniformes estaban destrozados. Parecía que venían de una terrible guerra. Sin embargo, no vi nada que se pareciera a sangre. Pero sí observé una caja de metal cerca de la criatura que estaba con vida. Dentro de la misma, había ese tipo de tela para vendas, como la que cubría parte de los cuerpos. Creo que era un botiquín de emergencias. El que respiraba entrecortadamente parecía tener una pierna fracturada o algo así. Los demás no mostraban deformidades o algo parecido. Toqué a una de las criaturas y no se movió. Por la manera en que tenía los ojos, como mirando al vacío, me pareció que estaba muerto. Recuerdo que cuando lo toqué estaba muy frío. Me pregunté por qué no había tapado los cuerpos de sus compañeros. Yo creo que cubrimos a nuestros muertos porque nos da miedo mirarlos. Pensé que esa costumbre tiene sentido aquí, en la Tierra, pero quizás para ellos no. En un momento pensé que eran muñecos. Había algo que no parecía real en ellos, aunque uno se movía y reaccionaba. Recuerdo haber puesto mi mano contra el disco y noté que su superficie estaba fría, como si adentro estuviera refrigerado. Como estábamos bajo el sol ardiente, en medio de un desierto, lo normal hubiese sido que el aparato caído tuviese altas temperaturas, pero no. El área adyacente a donde puse mi mano también estaba muy fría, comparada con otras cercanas. En realidad, alrededor nuestro hacía mucho calor, pero cerca del disco estaba muy frío. Bueno amigos, este vídeo es muy interesante dada por la historia de Gerald Anderson. Bueno, y aquí el final, pero haré otro que tenga ya la entrevista a Gerald Anderson. Acuérdense de dejar su comentario. Bueno, hasta el próximo vídeo.